tantos años de historia en nuestra agrupación, no queda otro sentimiento que decir que uno se siente muy orgulloso, hoy más que nunca, de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español. Y voy a ser breve porque hay muchos más turnos de palabra en esta tarde y quisiera terminar con una frase que siempre dice nuestro querido presidente Ibarra, y si no es así luego me corrige porque como vas a poder intervenir, pero que él siempre termina, o por lo menos últimamente siempre le he escuchado diciendo que se siente muy orgulloso de sentir y de vivir como todos vosotros y todas vosotras, porque todos los que estamos hoy aquí pertenecemos a esta gran familia que es del Partido Socialista. Bienvenidos y bienvenidas, que disfrutéis de la exposición, que disfrutéis de las nuevas sedes, tanto provincial y local, y le cedo la palabra a nuestro secretario provincial, Rafael Lemos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, buenas noches, buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo la primera vez que vine a un acto aquí fue un acto con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y es verdad que decía que este sitio es muy raro para un acto público. Incluso llegó a decir que esto parecía más un escenario para Mira quién baila que como para hacer un acto público. Y es verdad que es raro, primero porque es muy difícil no poder veros las caras claramente, y eso en un acto público del Partido Socialista siempre es importante. Bueno, pues lo ha dicho Ricardo. Hoy, a pesar del día tan raro, por un lado, buen día porque por fin ha empezado a llover, pero mal día porque en Cataluña de nuevo está habiendo conflictos en contra de una sentencia judicial, en un Estado constitucional y un Estado de Derecho, inexplicablemente apoyado por algunos políticos, y por lo tanto es un día raro. Pero también es un día de gozo aquí en Extremadura, en este acto regional, este acto organizado por el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura, y también en colaboración con el PSOE provincial y con el PSOE local, porque inauguramos unas nuevas instalaciones del Partido Socialista aquí en Badajoz, en donde, por fin, la agrupación local, después de esa larga diáspora que ha venido atravesando durante los últimos años, yendo de sede en sede, por fin puede compartir o va a compartir un espacio también con la Ejecutiva Provincial, y por fin, sobre todo, que hay que pensar en los principales responsables o corresponsables de nuestras acciones. Los ciudadanos tendrán un solo sitio en Badajoz a los cuales acudir cuando vaya a preguntar por el PSOE de Badajoz. Mirad, cuando yo llegué a la Secretaría Provincial del PSOE de Badajoz, la situación era la que era. Acabábamos de perder las elecciones por primera vez en nuestra democracia. Habíamos perdido también las elecciones a nivel nacional. En fin, una situación complicada. Y yo me encontré ante uno de los grandes dilemas de mi andadura política, que fue encontrarme con todo un edificio que había sido simbólicamente muy importante para el PSOE, que era la antigua sede de Ramón Albarrán, en una situación de ruina total y, sobre todo, con la amenaza de denuncias de vecinos, porque estaba cayéndose prácticamente, con humedades, con ratas, y era una metáfora de la situación por la que estábamos atravesando. Yo, tras consultar con muchos compañeros y compañeras, al final decidimos en la Ejecutiva Provincial venderla, y con lo que se sacó pagamos la hipoteca que se debía y empezamos de cero. Y 7 años después, pues de nuevo, en la misma calle, en un espacio aún mejor que en el que estábamos, en un espacio más grande que ahora a continuación tendréis la oportunidad de poder visitar, también con esta maravillosa exposición que hoy nos brinda la Fundación Pablo Iglesias, a la cual le agradezco a Beatriz y a Enrique, pues podréis disfrutar de las nuevas instalaciones y ver cómo 7 años después hemos sido capaces de evolucionar y de mejorar. Y eso es una metáfora de nuestro partido. Esta mañana, cuando he tenido la oportunidad de ver en silencio, en solitario, la exposición de la Fundación Pablo Iglesias, y he podido ver sobre todo esa cronología de nuestra historia de estos 140 años, he visto que hay algo que realmente emerge de nuestro partido desde sus inicios. No es que seamos moralmente intachables o que seamos mejores que los demás, no. Yo creo que lo que realmente define a nuestro partido, lo que ha definido los 140 años de historia de nuestro partido, ha sido nuestra capacidad de supervivencia, nuestra capacidad para reponernos a las situaciones y a las adversidades, nuestra capacidad para mejorar cuando las cosas vienen mal dadas, nuestra capacidad para, sobre todo, aunar esfuerzos
cuando el viento viene en contra y no viene a favor. Y esto es una metáfora de nuestra historia. Es decir, que hace 7 años tuvimos que cerrar una gran sede, un gran edificio histórico, y 7 años después hemos sido capaces de restituirnos, de reforzarnos y, sobre todo, de volver a ganar en España, de volver a ganar en Extremadura y de volver a ganar en la ciudad de Badajoz, compañeras y compañeros. Por eso tenéis que sentiros congratulados y congratuladas por formar parte de esta gran familia. El otro día, cuando la ultraderecha de este país nos tildaba de criminales, uno miraba y decía, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a esta gente para que nos tilden de criminales? Y esta mañana, cuando yo visitaba esa exposición tan maravillosa que ahora tendréis la oportunidad de visitar, veía que lo único que hemos hecho en nuestra historia, en nuestros 140 años, es esforzarnos para que la gente se esperance y pueda evolucionar. Cuando Pablo Iglesias y sus contemporáneos iban por los pueblos, por los campos, por las ciudades, lo primero que se encontraban no eran a los guardias civiles, lo primero que se encontraban no eran a los terratenientes de turno que les impedían hacer o llevar a cabo esos actos y esas reuniones para que se organizara la gente. El primer obstáculo que se encontraban era la desesperanza. El hecho de que esa gente obrera, esa gente campesina, no creyera que podían cambiar su realidad y la realidad de sus hijos. Y Pablo Iglesias y Largo Caballero y todos sus contemporáneos fueron capaces de cambiar la historia de este país y de esa gente, porque por primera vez fueron capaces de darle algo que nunca había tenido la gente más humilde de este país: la esperanza, el sueño, la capacidad de soñar que podían cambiar la realidad y, sobre todo, que organizándose en torno a un partido, el Partido Socialista, y en torno a un sindicato, la UGT, podían, sobre todo, mejorar para que sus hijos y sus nietos tuvieran mejor vida. Ese es nuestro mayor crimen en nuestra historia. Y por eso, ni sus abuelos con los regulares marroquíes, ni sus padres con el ejército, ni ellos con las urnas, jamás serán capaces de vencernos. Jamás serán capaces de vencernos, compañeras y compañeros. Porque no se dan cuenta que somos algo más que un partido político. Somos una familia. Y como en todas las familias habrá momentos en los cuales estaremos más unidos o menos desunidos. Pero siempre tenemos una cosa que nos hace familia, un elemento común: nuestra capacidad de convertir un sueño en un sueño colectivo, que es el de luchar contra la injusticia y luchar contra la intolerancia. Compañeras y compañeros, de nuevo nos encontramos ante unas elecciones, de nuevo nos encontramos ante unos comicios, y de nuevo los nacionalistas de este país y los nacionalistas de algunos territorios están a la gresca contra nosotros. Como siempre, compañeras y compañeros, con vuestro esfuerzo, con vuestro ánimo, con vuestra voluntad y la de vuestras familias, como han venido haciendo desde hace 140 años, le daremos la vuelta a la situación y volveremos a ganar las elecciones. Yo, por mi parte, nada más que deciros, después de la exposición tendremos un pequeño aperitivo, que eso también es importante que lo recalque, para que lo sepáis, y darle la palabra a Patro, compañera secretaria general de la UGT. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad es que es cierto que impone, esto impone bastante, pero bueno. Yo voy a sacar mi chuletina, no sé si la voy a utilizar mucho, pero bueno, después de las palabras de Rafa, que te imbuye así como de ese espíritu nuestro, ¿no?, socialista y ugetista. En primer lugar, quiero daros las felicitaciones en nombre de la Comisión Ejecutiva Regional de la UGT de Extremadura, primero por vuestra exposición de los 140 aniversario y además también por la inauguración de esa sede que no he visto todavía, pero que me imagino que será espectacular. Mirad, compañeros y compañeras, la historia de la UGT, de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español siempre ha ido unida, siempre. Fundamentalmente porque nos fundó el mismo compañero, a ambos, con 10 años de diferencia, nuestro secretario general Pablo Iglesias. Meses después de que fueron exactamente 10 años de diferencia, meses después de la fundación de la UGT, Pablo Iglesias dijo lo siguiente. Esto me voy a permitir que lo lea. Los trabajadores y trabajadoras tienen ya en nuestro país las dos organizaciones que les son necesarias para luchar con éxito por sus intereses: el Partido Socialista Obrero Español
y la Unión General de Trabajadores. Al igual que el PSOE, ha tenido y tiene siempre un compromiso irrenunciable con la justicia social, con la igualdad, con la solidaridad. La Unión General de Trabajadores siempre lleva por delante la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras y, por supuesto, la mejora de las condiciones de vida de ellos. Esta ha sido nuestra bandera. Yo creo que es una bandera que compartimos con vosotros. Para mí es muy difícil a veces hablar solo exclusivamente como secretaria general de la UGT, porque yo tengo doble militancia, eso lo sabéis ya todo el mundo, que ya lo he dicho muchísimas veces. Y mirar, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que es que detrás de cada derecho y de cada libertad conquistada, detrás de cada uno de ellos, en nuestro país siempre ha habido un compañero o una compañera ojotista y un compañero o una compañera socialista. Siempre, peleando siempre por los derechos. Que no nos venga nadie a dar lecciones ahora. El Partido Socialista y la UGT también han sabido, lógicamente, avanzar con la sociedad a ritmos nuevos que la sociedad. Pero siempre la igualdad y la justicia social es lo que siempre ha predominado. Hemos sufrido, tanto la Unión General de Trabajadores como la UGT, hemos sufrido represión en los años de dictadura, hemos sufrido exilio durante los años del franquismo. Por último, no me voy a ir yo tampoco de aquí sin aprovechar lo que había comentado antes el compañero Rafa, que estamos ante un periodo nuevo electoral. Compañeros y compañeras, la derecha va avanzando. La derecha no, la ultraderecha. Sigue avanzando. Yo creo que el día 10 de noviembre tenemos otra oportunidad para depositar en las urnas el voto progresista. Ya sabéis que no puedo pedirlo para el Partido Socialista, ya lo sabéis, pero bueno, ya sabéis, no hace falta que os diga mucho más. Con lo cual, quiero decir que hay que llenar las urnas de votos progresistas. Hay que llenarlas porque la ultraderecha va avanzando. Y me vais a permitir, vamos perdiendo derechos y libertades en aquellos sitios donde están gobernando. Y me vais a permitir que como mujer, además, tenga de alguna forma unas palabras especiales porque a nosotros nos siguen matando. Y esta derecha recalcitrante, de alguna manera, lo que nos está diciendo es que no nos matan, sino que la violencia es exactamente igual en hombres que en mujeres. No, compañeros y compañeras, hay que seguir peleando para que la mujer siga avanzando en derechos y para que no nos sigan matando. Y ya por último, deciros que debemos luchar juntos, tenemos que estar juntos. Yo creo que ahora más que nunca es cuando más juntos tenemos que estar. El día 10 de noviembre tenemos una oportunidad para pelear y para estar juntos, para no dejar para que esta derecha, ultraderecha, avance. Y, de verdad, yo cuando la gente me dice otra vez a votar, ¿cuál es el problema? Si nos hemos llevado 40 años sin votar. Tampoco creo que sea tan difícil ni tan complicado levantarte un domingo por la mañana, cada uno hacer lo que quiera hacer, darte un paseo, votar como tienes que hacer y luego esperar a ver los resultados y esperemos que coincida con lo que nosotros queremos, que esperemos que sean así. Y nada más, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias al Partido Socialista Provincial, muchas gracias al compañero Rafa Lemus por permitirme estar aquí, por permitir a la Unión General de Trabajadores estar con vosotros en este momento, que es muy importante, y sobre todo por permitirme dirigiros unas palabras que creo que es importante que nuestra voz también se oiga como Unión General de Trabajadores. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Le doy la palabra a la compañera Beatriz Corredera. Pues buenas tardes a todos y a todas. Presidente Guillermo, presidente Juan Carlos, compañeros y compañeras de aquí, socialistas de Extremadura, socialistas de Badajoz. Estoy muy emocionada de estar aquí. Yo hace bastantes años empecé mi carrera profesional trabajando en Extremadura y es una comunidad autónoma que siempre llevaré en mi corazón porque para entonces, y hablo ya de hace más de cuarto de siglo, era una gran desconocida. Y cuando yo lo conocí en primavera. Imaginaos el shock de conocer Extremadura en primavera, con la idea que se tiene desde la meseta de lo que Extremadura es. Entonces es realmente una comunidad autónoma digna de descubrir. Yo la descubrí hace 25 años, me sentí muy acogida y os doy las gracias 25 años después por eso. Y para mí de verdad que es muy emocionante estar aquí como presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Habéis visto en el vídeo imágenes de la victoria electoral del año 82. Yo tenía 14 años. Para esa campaña electoral yo me escapaba de casa sin permiso de mis padres, que no me dejaban afiliarme a las Juventudes Socialistas porque era muy joven, evidentemente, y me escapaba a los mítines de Felipe González. Y recuerdo que esa noche, donde habéis visto en la ventana del Palace a Felipe y a Alfonso saludando, si os acordáis de aquella noche, en la televisión se oía aquello de «salta a la vista que España es socialista». Y yo desde entonces recuerdo siempre tener esa conciencia que no me ha abandonado nunca, ¿no?
Y ahora que me ha tocado presentar esta exposición y me ha tocado el enorme honor de ser presidenta de la fundación que lleva el nombre de nuestro fundador en su 140 aniversario, paréntesis, felicidades a UGT por su 130 aniversario, hemos ido en paralelo con esta celebración, pues es todavía más emocionante porque celebrar 140 años de historia solo lo puede hacer el Partido Socialista Obrero Español. El mismo Partido Socialista Obrero Español, con las mismas siglas, con los mismos principios, valores, con los mismos sentimientos y emociones que tenía cuando el 2 de mayo del año 1879 la fundó Pablo con otros 24 compañeros. Iba a decir compañeras, pero entonces las compañeras todavía no estaban en primera línea. Voy a poner un paréntesis aquí. En la exposición vais a ver a una compañera, que es Virginia González. Luego os explicará Enrique Barón, que es el comisario de la exposición, exactamente cuál es su papel, pero yo os lo dejo caer para que estéis atentos a esta compañera, que en el año 1900 y muy poco ya tenía el valor de estar a la vanguardia del socialismo. Tenemos 140 años de historia y esto quiere decir que la historia de España no se entiende sin la historia del Partido Socialista. Hemos estado a lo largo de este casi siglo y medio en todos y cada uno de los acontecimientos que nuestro país ha atravesado, desde el punto de vista político, jurídico, social, económico. Hemos atravesado diferentes regímenes políticos, desde una monarquía, una regencia, una dictadura y media o dos dictaduras, la guerra civil, el exilio. Y el Partido Socialista siempre ha estado donde se le esperaba, que es intentando hacer la vida más fácil a los que no la tienen resuelta, adaptándose a lo que en cada momento la sociedad demandaba de nosotros y de nosotras. Allí donde había una persona con una necesidad, había un socialista y una socialista en el último confín, en el último pueblo, en la última pedanía, en la última aldea, para tratar de mejorar la vida de los que no la tienen resuelta y no lo pueden hacer por sí mismos. Así fue desde 1879 y así sigue siendo. Y ningún otro partido en España puede acreditar casi siglo y medio de servicio ininterrumpido a su patria y a su país, como podemos acreditar nosotros. Por tanto, creo que es el momento de reivindicar nuestra historia, es el momento de recordar a aquellos que quieren revisarla, que durante más de 40 años fuimos perseguidos, fuimos represaliados, fuimos exiliados y muchos fusilados, y lo digo aquí, en la Plaza de Toros de Badajoz, donde todos, evidentemente, tenéis el recuerdo indeleble de aquellos que perdieron la vida por defender la libertad, la democracia y la república. El otro día me invitaron los compañeros de la Agrupación de París a su 110 aniversario. La Agrupación de París cumplió 110 años. Y los compañeros de allí, que la mayoría son hijos de exiliados, y uno de ellos, exiliado él mismo, que me enseñó la carpeta del Congreso de Suresnes, porque tiene 96 años. Y los compañeros y compañeras de allí, de París, conservan cada recorte de prensa, cada papel que se llevaron, sus carnés, con sus cuotas, con sus pegatinas, todo con un orgullo, con un sentimiento de pertenencia, de emoción por haber mantenido durante todos estos años la vida, la vivencia y la memoria del Partido Socialista en el exilio, que realmente era digno de emoción. Y con esa misma emoción creo que debemos reivindicar que lo que ahora disfrutamos todos de este magnífico auditorio, que es una instalación de carácter cultural, pero si nos vamos a recordar lo que hemos visto en el vídeo, infraestructuras de transportes. Guillermo, llega el tren. Las infraestructuras sanitarias, infraestructuras educativas, los servicios públicos, el Sistema Nacional de Dependencia, las pensiones dignas, todo eso se llama Estado de Bienestar y lo construyó piedra sobre piedra un gobierno detrás de otro socialista. Todo eso que nuestros jóvenes ahora disfrutan, todo lo que nuestros hijos y mis hijas, yo tengo 3, disfrutan, desde el abono de transportes hasta la posibilidad de ir a la universidad pública de calidad, lo tienen porque hubo un Partido Socialista Obrero Español que lo levantó. Por tanto, todos aquellos que creen que todo empezó con ellos, que creen que hace 5 años no existía el feminismo, no existían los servicios sociales, no existía la justicia social, creo que deben respetar de su sueño de unicornios y de arcoíris y reconocer una vez que todo eso lo inventó un partido que sigue estando aquí, que sigue luchando por todos y que lo vamos a seguir haciendo los próximos 150 años como mínimo. Así que, compañeros y compañeras, yo tampoco puedo pedir el voto, pero puedo recordaros lo que Pablo Iglesias dijo y está en cada uno de nuestros carnets. Sois socialistas, no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos en su grandeza y el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Gracias. Y voy a dar la palabra a nuestro gran compañero Enrique Barón, que aparte de muchas otras cosas, es el comisario y el alma de la exposición que vais a ver.
Buenas tardes, compañeras, compañeros extremeños. Una información. El vídeo que habéis visto es un vídeo con tecnología extremeña. Lo ha hecho un compañero que además nos lo hemos encontrado en Iba Hernando hoy, Frutos Moreno, que es el que concibió este vídeo. Él iba para Madrid, es un extremeño que ha triunfado en Europa y en el mundo, pero sigue fiel a sus ideas. Y yo creo que eso hay que subrayarlo. Es decir, que no sé si Juan Carlos estará de acuerdo, pero la tecnología extremeña también está en punta. Bueno, os tengo que confesar que es la primera vez que soy comisario de algo en mi vida. Yo prefiero la palabra curador, que también está en la Real Academia. Me parece que es mejor, pero bueno, yo acepté, cuando me lo propuso Beatriz Corredor, acepté ser comisario, aunque, bueno, yo ya he cubierto una etapa de mi vida, pero ¿por qué lo hice? En primer lugar, porque el equipo de la Fundación Pablo Iglesias, dirigido por Beatriz, es un equipo de gente joven, capaz, con ganas, y luego por una razón muy evidente, y es que cuando decimos que celebramos el 140 aniversario de nuestra historia, estamos celebrando un compromiso que empezó con la Primera Internacional a mediados del siglo XIX para luchar por la emancipación del género humano. Ya sabéis que se ha hablado mucho de la crisis de la socialdemocracia, pero curiosamente seguimos en esa línea de emancipación del género humano. En aquella época, pues básicamente eran los campesinos, los obreros industriales. Hoy en día las causas son la emancipación de la mujer, lo que nos está enseñando la juventud sobre el cambio climático. Y ahí hay un elemento que yo creo que tiene mucho sentido en la situación actual española, y es que nosotros nos sentimos orgullosos y asumimos nuestros 140 años de historia. Fijaros lo que pasa en la derecha española y en otras fuerzas. ¿Les parece normal hablar de cosas que pasaron hace 2000 años o hace 1000 años? ¿No quieren acordarse de lo que pasó hace 2 años? ¿Quién recuerda a aquel ministro del Interior hace 2 años, que incluso no supo defender su gestión ante el Tribunal Supremo? Bueno, tenemos ahora un gobierno en funciones, pero es un gobierno que está funcionando. Yo no me siento muy amenazado en este momento. Yo creo que nosotros en eso estamos haciendo frente con responsabilidad a los desafíos que nos plantea la historia. Y, por lo tanto, pues yo creo que hay cosas que estamos haciendo que se ligan y que se relacionan con nuestra historia. Una de ellas, histórica, que me parece que nos ha devuelto la dignidad a los españoles, y lo digo en este lugar que también es un lugar de historia, que hemos reconvertido en algo creativo, y hablo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Valle de los Caídos y la salida del dictador. Pero también en este momento hay que decir que este Gobierno está sabiendo gestionar con responsabilidad y con claridad una situación muy complicada, incluyendo a nuestros compañeros catalanes que están en un frente complejo. Y yo creo que eso forma parte de nuestra historia. Nosotros asumimos nuestros 140 años de historia con sus luces y sus sombras. No nos olvidamos de aquello que suele pasar cuando se le pregunta a los conservadores españoles, si es que dicen, no, este ya no está en activo, algo que pasó hace un año. Dice, ese ya no está. Es decir, bueno, nosotros sí, desde Pablo Iglesias a toda nuestra historia, que es la que vais a ver en la exposición. Y dicho esto, voy a explicaros en qué consiste la exposición. La exposición no la hemos hecho con una pretensión de documentación histórica muy compleja. En primer lugar, hemos partido de lo que le gusta a la gente, incluidos los de mi quinta.
que es ver vídeos, y hemos hecho ese vídeo. No pasa de 3 minutos, pero ahí se dice lo fundamental. Y luego hemos presentado, os recibirán las imágenes de 15 hombres y mujeres. Bueno, hemos añadido 2, que son Juan Carlos y Guillermo Fernández Vara, pero tiene su sentido en Extremadura, y hemos tratado de hacerlo con un equilibrio de género. Beatriz hablaba de Virginia González. Yo siento una cierta ternura cuando hablo de ella, porque es la soldada desconocida del Partido Socialista. Es la primera mujer que en el año 1916 fue miembro de una dirección del partido. Bueno, pues ella representa a miles, a millones de mujeres que han militado y no han tenido cargos de responsabilidad ni la gloria. Y yo creo que eso es algo que hemos tratado de reparar. Hombre, vais a ver una exposición en la que está nuestra presidenta actual, Cristina Narbona, y muchas compañeras que han sido muy importantes. Habéis visto a Carmen Chacón, habéis visto, bueno, a Carlota Bustelo, muchas de ellas. Pero vamos, esos son las imágenes de aquellas compañeras y compañeros que resumen nuestra historia. Y hemos puesto juntos, pues no solo a Pablo Iglesias, que es el que encabeza, o a Ramón Rubial, hemos puesto juntos pues a Indalecio Prieto, a Francisco Largo Caballero y a Juan Negrín, que también forman parte de nuestra historia. Y luego lo que vais a ver es, hemos adaptado el planteamiento original que lo hicimos en el taller de la maestranza de artillería en Madrid. No está nada mal en un partido que lucha por la paz hacerlo en una maestranza de artillería reconvertida. No hay que olvidar una cosa, y es que, por ejemplo, hemos descubierto que el primer artículo que escribe Pablo Iglesias en 1870, en la gloriosa y antes de la Primera República, es en relación con la paz, con la guerra franco-prusiana. Bueno, nosotros tenemos a la paz, la lucha por la paz, entre nuestros signos de identidad históricos fundamentales. Y lo que hemos hecho a partir de ahí, y veréis en el pasillo, hay una cronología que resume nuestros 140 años de historia. En el salón central lo que hemos tratado de adaptar, y veremos a ver, yo creo que se podrá gestionar bien, es que hemos centrado en 4 conversatorios y en una pantalla final nuestra historia. Libertad, igualdad, solidaridad, compromiso internacional. Y entonces lo que hay es, en cada pantalla, hay un militante veterano y una joven que debaten sobre nuestra historia. La joven, evidentemente, mucho más entusiasta, el otro ya está un poco de vuelta, pero debaten sobre nuestra historia y sobre la historia de España y también de Europa y del mundo, y lo hacen de una manera coloquial. Y están rodeados de fotografías, todas con pie de foto, que resumen también lo que hemos hecho los socialistas, no solamente luchando en los tajos, sino también en el gobierno. No se suele decir que, por ejemplo, que en 1931 pues la ley de contrato de trabajo y el retiro obrero vienen de esa época, vienen del gobierno en el que Largo Caballero era el ministro de Trabajo. Bueno, es que parece, cuando oyes hablar, dicen, no, es que lo trajo Franco. No, no, lo trajimos nosotros. Como también se ve el esfuerzo educativo en las escuelas, como se ve la lucha por la libertad, que es la que ha concentrado la mayor parte de nuestra actividad durante todos estos años. Y bueno, hemos tratado de centrarlo en torno a estas grandes ideas, en torno a la libertad, a la igualdad, a la solidaridad y al compromiso internacional. Y por fin, bueno, pues hay una pantalla ya más grande, casi de cine, en la que nosotros nos concentramos en algo que está aquí, en este cartel de José Ramón, que sirvió para las elecciones del 79 y que nos lo ha dejado utilizar solidariamente, que es el progreso. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando. ¿Para qué?
pues para hacer frente a los grandes desafíos con los que nos enfrentamos en España y con los que se presenta la humanidad. Y ese es el mensaje que concentra esta exposición. Hemos tratado también de incorporar una parte de lo que son los mensajes gráficos de nuestros carteles y de nuestra prensa y, en cierto modo, pues la experiencia, y Badajoz, después de Madrid, es la primera plaza a la que acudimos, creemos que eso no solamente es una inyección de moral, también es una expresión de aquello en lo que creemos en esta lucha que se inició para la emancipación de la humanidad y que sigue siendo absolutamente actual. Y esta es la exposición a la que os invitamos en la Fundación Pablo Iglesias. Os invitamos a ver, a participar y también a disfrutar. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora al compañero Paco Fuentes, al que veo, con el que he compartido muchas. Está en el ambiente sobre lo que está pasando en Cataluña. Simplemente os recomendaría una cosa cuando llegaseis a casa. Pinchad en Google Azaña y Cataluña, Indalecio Prieto y Cataluña o Juan Negrín y Cataluña. Pinchad y veréis cómo la traición a la democracia, en aquel caso a la República, hoy a la Constitución del 78, se repite una vez más. Tenemos hoy dos acontecimientos. Uno es la inauguración de la sede y otro la inauguración de la exposición. La primera sede provincial de la Ejecutiva la tuvimos en la Plaza de la Soledad. Recuerdo que fui en julio de 1976, la sede de la Ejecutiva Federal estaba en Santa Engracia y allí estaba Manolo Marín, que trabajaba en la Secretaría de Organización con Alfonso Guerra preparando el 27 Congreso. Me dio un talón de 225.000 pesetas para el alquiler de unos meses, algunos muebles y una multicupista de aquella de cliché, para que empezásemos a funcionar. La segunda sede estuvo en la calle El Obispo. Se la contrató Juan Carlos alrededor de principios del 77. Después de las primeras elecciones, Juan Carlos firmó el contrato con Ramón Albarrán, donde estuvo el grupo parlamentario y después la Ejecutiva Provincial. Y allí estuvimos hasta el año 90. En el año 90 nos trasladamos a Ronda del Pilar y hoy inauguramos el edificio como nueva sede contiguo a Ronda del Pilar. La historia del PSOE, para mí, fluye en paralelo con la historia de España. Es decir, los mejores momentos de la historia de España coinciden con los mejores momentos de la historia del Partido Socialista. Y los años oscuros, desgraciados, de la historia de España, el tiempo de silencio que decía uno de los mejores novelistas de la historia de la literatura española, Luis Martín Santos, que, por cierto, fue miembro de la Comisión Ejecutiva, entonces se llamaba Nacional, del PSOE, lo cual el PSOE ahí tiene un debe, ¿no? Reivindicar la figura de Luis Martín Santos, uno de los mejores novelistas, probablemente, por lo menos cuando yo daba clases de literatura COU, siempre se estudiaba tiempo de silencio. Bueno, el autor Luis Martín Santos no solamente era miembro del partido, era miembro de la Ejecutiva entonces llamada Nacional. Pues esos momentos del tiempo de silencio de España también fueron la época del tiempo de silencio del PSOE. Los inicios del PSOE fueron nada más que el inicio de un grupo de hombres que se rebelaron ante una España cruel, dramática y miserable. Esos sueños empezaron a hacerse en realidad los primeros 2 años de la República y se truncaron con la caída de la República. Más tarde, de vuelta al poder, el PSOE logró, en mi opinión, superar los 3 grandes retos que habían machacado la historia española del siglo XIX y XX. 1, el sometimiento del poder militar. 2, el aislamiento internacional. 3, construir el estado del bienestar. Aquellos viejos sueños de los primitivos socialistas que se vieron truncados cuando cae la República se hacen en parte realidad a través de la educación pública, la sanidad pública y las pensiones en la época de los gobiernos de Felipe González. Más allá de los detalles, lo que sí tendremos que decir alto y claro en cualquier circunstancia es que todos, absolutamente todos los derechos sociales que hoy gozan
los ciudadanos, vinieron de la mano del gobierno del PSOE. Soy muy pesado con una imagen que he repetido una vez más, porque llevan 2000 años con los panes y los peces y lo siguen repitiendo. El paradigma de lo que es la lucha del PSOE es que en 1903, en un pueblecito del que es natural Rafa Lemus, Torre de Miguel Sesmero, hubo un congreso de obreros. Y en ese congreso se plantea un documento reivindicativo de los obreros del campo. Y reivindicaban los obreros del campo trabajar de sol a sol. La reivindicación era: queremos trabajar de sol a sol, porque trabajaban de luz a luz, 14 horas diarias. Tuvieron que pasar 30 años para, con la República, un ministro socialista, Lauro Caballero, fue la ley de 48 horas y un día de descanso a la semana. Y tuvieron que pasar 50 años, cuando llega Felipe, para hacer la ley de 40 horas a la semana. Eso es lo que empezó como un sueño y terminó siendo realidad. Y lo he puesto en la jornada laboral como podríamos ponerlo en más casos. Conocer la historia del PSOE, compañeras y compañeros, es una necesidad para todos los militantes y para los dirigentes, los éxitos y los fracasos. Conocer la historia no para recordar batallas, sino porque conocer la historia ayuda a la hora de tomar decisiones y ayuda a la hora de elaborar respuestas políticas a los que nos critican. Antes había cursos de formación para los nuevos militantes que se perdieron. Hoy, cuando escucho a algunos representantes del PSOE, creo que debería haber obligatoriamente cursos de formación para algunos dirigentes del Partido Socialista. Reconstruir el PSOE en la provincia de Badajoz no fue una tarea fácil. El terror del franquismo, el terror que puso en las conciencias de la gente y el miedo lo hacía cada vez más difícil. Cuando se reúne la primera asamblea provincial de la provincia después de la guerra, éramos 27 personas. Hoy escucho a algunos alardear del antifranquismo y lo que hicieron o lo que no hicieron. Pues si hubiese habido tantos antifranquistas, Franco no hubiese muerto en la cama. Yo reconozco que pasaba más miedo que vergüenza. Yo no sé cuánto héroe ahora antifranquista, pero yo pasaba miedo. Recuerdo cuando venía de Mérida aquí a traer la propaganda para el partido, pensando siempre que la Guardia Civil, buscando el café de contrabando, iba a encontrar la propaganda del PSOE. Por eso quiero recordar a algunos de los que me vienen a la memoria de aquella primera asamblea provincial. Algunos ya no están con nosotros. En Badajoz, Manolo Rojas, Miguel Ángel Guerra, Carlos Espada, Cansino, Alberto Cánova. En Mérida, Paco España, Floro, Eugenio Álvarez, El Tigre, Celso, Pedro Hernández, los Pérez Palomo. El partido creció a través de militantes anónimos muchas veces. Eran los militantes que abrían la Casa del Pueblo, los militantes que cobraban la cuota del partido, los militantes que repartían el socialista. Gentes como Cecilio Lara en Villafranca de los Barros, como Ángel, el abogado de Barcarrota, como Miguel Izquierdo en Castuera, como mi hermano en Jerez, como tantos que conoceréis cada uno de vuestros pueblos. De todos los veteranos aprendí el amor al PSOE, la lealtad en la acción política, la honradez y el respeto por los viejos militantes. El paradigma fue el respeto que siempre tuvo Ramón Rubial como presidente del partido. Yo felicito a la Ejecutiva Provincial y al Secretario General en su nombre por esta nueva y magnífica sede que vamos a ver a continuación. Espero que en ella podréis celebrar muchos éxitos. Gracias, compañeros. No se me olvidaba. Dice, a ver si se te va a olvidar presentar a Juan Carlos. Digo, como lo he presentado tantas veces, pues una vez más. Juan Carlos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Antes de la primera sede, dos jóvenes universitarios, Paco Fuentes y yo, recién venidos de Sevilla y de la mano de Alfonso Guerra, decidimos refundar el PSOE en la provincia de Badajoz y posteriormente, con la ayuda de Federico Pino, en la provincia de Cáceres. Recuerdo, no sé si Paco se acuerda, de la primera vez que tuvimos una entrevista con Carlos Espada, en el Hotel Río, en la cafetería del Hotel Río. Quedamos con él porque había escrito una carta en el Hoy y nosotros ya estábamos trabajando por el partido y él decía que aquí no había nadie del PSOE.
Entonces llegamos a la cafetería a las 5 de la tarde y nos pidió el carnet de identidad, porque no se fiaba, no fuera a ser que dos jóvenes de 20 y tantos años, 24 años, fuéramos policías de la secreta, policías de lo social. Pero, en fin, así empezó este partido, como ha contado Paco, y por tanto yo no voy a repetir. Él es un hombre importantísimo en el partido. He dicho en algunas ocasiones que nos repartimos la tarea. Él decidió apostar por la UGT y yo me quedé con el partido, pero podía haber sido al revés. Él se hubiera venido al PSOE y yo hubiera estado en la UGT, y el destino de él hubiera sido uno y el destino mío hubiera sido otro. Pero, en fin, sea como sea, hoy es un día importante. Que vaya fin de semana. En 24 horas he visto a los franquistas insultando a la Guardia Civil en el Valle de los Caídos y a los independentistas tirándoles piedras a los Mossos de Escuadra y a un alto magistrado diciendo que en el juicio del proceso se han guardado todas las normas sabidas y por haber. Se ha garantizado la legalidad, se ha garantizado los derechos de los procesados. Y yo decía que debe ser que los demás juicios no lo hacen. Los demás juicios no lo hacen, porque no tiene mucho sentido que nos cuenten estas cosas. Y, Patro, tú que eres una persona excelente y una buena secretaria general, si tú no puedes pedir el voto para el PSOE, ¿cómo explicarme que los sindicatos de clase pidan la libertad para esos señoritos catalanes que ya traicionaron a la República, como ha dicho Paco, y están de nuevo traicionando a la democracia? «140 años. No hay ningún solo partido en España que pueda hacer un acto como el que estamos haciendo hoy aquí, como el que se ha hecho en Madrid y como el que se hará en todas las regiones de España. Ninguno. El que más se aproxima a nosotros es el PNV. Pero 140 años no hay ninguno. Y como bien ha dicho Enrique Barón y también Beatriz, asumimos nuestra historia entera, con nuestros errores y con nuestras virtudes. Y estamos dispuestos siempre a que los historiadores cuenten la historia como de verdad fue. Y estamos dispuestos a asumir que en algunas ocasiones no lo hicimos bien, que en algunas ocasiones cometimos muchos errores, que, como decía Ramón Rubial, cuidado con lo de la guerra civil, que algunos pecados tenemos y no precisamente veniales. Por tanto, esa es nuestra historia y esa es la que asumimos. Y estamos dispuestos a que la cuenten. Aceptamos que perdimos la guerra civil. No queremos cambiar la historia para ganarla. La perdimos y la ganó el franquismo. Esto no hay siquiera discusión. Ahora, no estoy dispuesto a que nuestras virtudes nos sean usurpadas. Yo no estoy dispuesto a aceptar, como se dice en algunas ocasiones, que podemos estar a nuestra izquierda. ¿Por qué? O Errejón, ahora que acaba de llegar, este joven sin barba, dice que también está a nuestra izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué han hecho ellos para acreditar que son más de izquierda que nosotros? ¿Qué han hecho? Porque nosotros sí podemos decir qué es lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Paco ha recordado lo de las 48 horas, Felipe González las 40, no digo nada, el sistema educativo, el sistema sanitario, las pensiones, la infraestructura, terminar con el golpismo, la Unión Europea, yo qué sé. Todas estas cosas son las que nos acreditan como un partido de izquierda. Pero Podemos y Errejón, ¿por qué son de izquierda? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿O cuál es su modelo? Porque podrían decir, ¿qué son? Yo escribí el otro día un artículo y decía, ¿esta gente qué son? ¿Son comunistas? ¿Cuál es su modelo? ¿Son socialistas? ¿Por qué no se unen a nosotros? Y hacen otro partido de izquierda para unir a la izquierda, eso sí. Siempre la izquierda hace partidos nuevos para unir a la izquierda. Oiga, no nos una. Únate a nosotros y así podremos hacerle frente a una derecha que cada día es más cavernícola y más reaccionaria. Nuestra historia está llena de errores, claro que sí, pero ninguna como el que ha dicho el bestia de Abascal, que dice que somos un partido de asesinos y de criminales. Porque si él se lo creyera de verdad, ya hubiera pedido la afiliación al partido. Si él se lo creyera de verdad, ya estaría pidiendo la afiliación a nuestro partido. Así que
compañeras y compañeros, nosotros tendríamos que intentar siempre mantener la ética de la convicción y no dejarnos llevar por la ética de los resultados. Mira, yo cuando veo en el telediario a un niñito negro rescatado del agua, envuelto en una manta, mirando con esos ojos a la cámara de televisión, me siento interpelado. Y siento que nuestro partido y la izquierda no responde nunca a esa interpelación. Porque estamos muchas veces pensando en la ética de los resultados, en este caso electorales, antes que la ética de las convicciones. Y la ética de la convicción a mí me dice que hay que responderle a ese niño diciendo: has venido a tu tierra, has venido a tu casa, este es el sitio de la democracia, este es el sitio de la libertad, aquí tenéis que venir. Porque si defendemos los derechos humanos, y los derechos humanos decimos que son universales, deben ser para todos. Porque ¿qué culpa tiene ese niño de haber nacido 1 metro más allá de la frontera con Melilla? Si hubiera nacido 1 metro más acá, tendría padres que le quieren, educación, sanidad, etcétera. Pero como ha nacido 1 metro más allá, no tiene derecho a nada. Eso es la ética del resultado. Dejarnos llevar por aquello que consideramos que nos va a dar un beneficio electoral y no por la ética de la convicción, que es lo que nos mantiene vivo y en pie durante 140 años, cualquiera que sea el resultado. Lo importante es sentirnos a gusto con nosotros, con nuestra conciencia y con nuestra forma de pensar. Y después que la gente vote lo que quiera. Cuando quiera que gobernemos, aquí estamos. Como ha dicho Beatriz, hemos estado gobernando 23 años. El resto del tiempo perseguidos en la oposición o fusilados. Pero aquí estamos y aquí seguiremos estando porque nosotros somos la única izquierda que es capaz de hacer posible que los trabajadores puedan progresar en la economía de mercado. El resto de las izquierdas que en el mundo ha habido desde la Revolución Rusa para acá ha fracasado. Ha fracasado en Cuba, ha fracasado en China, ha fracasado en Venezuela, ha fracasado en la Unión Soviética, ha fracasado en todas partes. La socialdemocracia ha sido el único movimiento político que ha sido capaz de darle al mercado lo que el mercado necesitaba, que era la corrección para que el beneficio se reparta entre todos, aquellos que trabajan y aquellos que viven del trabajo de los demás. Esta ha sido nuestra aportación y esta aportación la vamos a seguir manteniendo siempre, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y por eso es verdad lo que decía Ricardo, yo me siento siempre feliz, independientemente del resultado, de pertenecer a este partido, porque piensa como yo pienso como vosotros, yo vivo como vosotros y yo me siento feliz cuando estoy con vosotros. Y vosotros debéis estar felices de pertenecer a este partido. Termino diciendo lo que decía antes Patro. Vamos a votar otra vez. Algunos dicen, yo estoy harto de ir por la calle y que me digan, pues yo no voy a votar, y a mí qué coño me importa. ¿A mí qué me importa? Ni que la democracia fuera cosa de los políticos. La democracia es cosa de todos. Y yo, cuando estaba en el Ovejo haciendo la mili, había un recluta que era idiota. Y algunos de esos días se sentaba a la mesa y decía, hoy no como, que se joda el cabo. Bueno, serás tú el que tú eres tonto, muchacho. Entonces, hoy no voto. Bueno, nadie crea. Así que, aquel que dice, yo no voy a votar, digo, qué tonto eres. Yo voy a votar por ti. Porque si tú no votas, se va a hacer lo que yo diga. Como pasa en los restaurantes. Siempre hay alguno que dice, yo lo que pidáis vosotros. Bueno, pues lo que pidamos vosotros. Así que va a salir lo que diga yo, que yo sí voy a votar. Voy a votar siempre y voy a votar al Partido Socialista Obrero Español. Compañeras y compañeros, le agradezco a Rafa Lemos y a su ejecutiva que hayan conseguido traer aquí esta exposición que nos recuerda nuestra historia y nuestros valores. Le agradezco a Beatriz y a Enrique que hayan sido capaces de hacer una exposición que ahora cuando veremos fotos de los que estamos y de algunos que faltan, pero que no todos podían estar. Pero yo cuando me miro a mí veo a Alfonso Guerra. Compañeras y compañeros, la última vez que os hablé fue en el Hotel Río. Y cuando presenté a Guillermo me despedí diciendo yo quitaría eso de la limitación de mandato. Me había hecho caso.
Ahora voy a decir otra cosa. Esos líderes históricos de los que se habla aquí, Lauro Caballero, Indalecio Prieto, Pablo Iglesias, Negrín, etcétera, etcétera, ninguno fue elegido por primaria. Ninguno. Gracias. Tiene la palabra Guillermo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mientras hablaban los anteriores intervinientes, se me han venido a la cabeza montones de sensaciones, algunas de ellas de manera atolondrada, porque tengo la sensación de ocupar un lugar de una enorme responsabilidad. A mí me pesa mucho la responsabilidad, ¿no? Y ser secretario general de este partido, probablemente una responsabilidad que yo en la vida había podido nunca soñar, ¿no? Pero cuando se trata de hablar de nuestra historia, cuando se trata de enseñar lo que hemos sido a lo largo de 140 años de vida, esto sería imposible de entender si no apelamos al corazón de la gente. Decía Benito Pérez Galdós que el socialismo era como la luz. Esa luz para tantísima gente, eso que yo le llamo el candil, para tanta gente que probablemente si no hubiera sido por el socialismo democrático, si no hubiera sido por el PSOE, difícilmente hubieran tenido en sus vidas ninguna oportunidad para poder tener un futuro justo y digno, ¿no? Por eso, y porque creo que es la lealtad a nuestra memoria, la fidelidad a nuestra memoria, lo que realmente le da sentido a nuestras vidas políticas y a nuestras vidas personales, ¿no? Porque es precisamente el respeto por esa memoria lo que hace que siempre busquemos nuestros referentes y nuestras referencias. Hoy estamos aquí con nuestros referentes y con nuestras referencias porque nos gusta, porque nos sentimos orgullosos de tenerles, pero además porque necesitamos asirnos, agarrarnos a nuestras referencias vitales, a nuestras referencias políticas y a nuestras referencias personales, ¿no? Probablemente esa es la mejor historia del PSOE. Yo suelo decir siempre que nosotros pasamos y la institución permanece. Y nosotros pasamos de unos a otros y cuando parecía que todo iba a venirse abajo, Felipe se fue, llegó Joaquín se fue, llegó Zapatero se fue y vino Alfredo se fue y ha venido Pedro, y Pedro algún día se irá y vendrá otro u otra compañera o compañero, y así ocurrirá en todos y cada uno de los lugares, pero el PSOE siempre estará. Eso que yo siempre digo, de aquí está el PSOE, aquí estuvo el PSOE y aquí estará siempre el PSOE. Y sobre esto es sobre lo que quiero hablar, ¿no? La semana pasada estuve en Europa, ¿no? Enrique, la situación es de una enorme complejidad, Por varios motivos, fundamentalmente y esencialmente porque se están produciendo cambios tan bruscos y tan repentinos en nuestra sociedad que la incertidumbre es generalizada. Allí vas, no sabes si dentro de un mes va a estar el Reino Unido o no va a estar, nada se sabe del marco financiero plurianual, nada se sabe de la próxima PAC, nada se sabe de si va a haber o no va a haber un tercer pilar para la innovación, para África, para la digitalización. Es decir, vivimos en unos tiempos de una enorme incertidumbre, porque falta memoria, porque falta historia, porque a Europa ahora mismo le está faltando la necesaria historia para saber qué hacer en momentos convulsos y de cambio. Y este es el gran papel que el PSOE le ha aportado a este país, su historia. Yo también suelo decir, en los momentos más difíciles sacamos nuestra mejor versión. Siempre que España lo ha necesitado, hemos sacado nuestra mejor versión para ser capaces de ayudar, de contribuir a resolver los problemas que como país tenemos. Y ahora el momento es tremendamente complejo. El sábado, en una ejecutiva de las mejores que hemos hecho en mucho tiempo, hablábamos precisamente de esto con los compañeros, ¿no? Hay una crisis de representación política de primera magnitud. Una crisis de representación política en todas partes. Allí te sientas ahora en el Comité de las Regiones, Juan Carlos, y allí hay grupos para caer malos. Grupos que antes se sabía, antes estaba la derecha y la izquierda, conservadores y progresistas. Luego llegaron liberales y ahora hay de todos los colores del arco iris. Todos los colores están allí. Eso significa
que hay una enorme crisis de representación política que hace pues, que en España, por primera vez, vaya a haber unas elecciones con 6 partidos con capacidad de poder sacar diputados de carácter nacional, de carácter nacional. Es decir, 6 partidos que en unas elecciones, que son los 6 de carácter nacional, pueden tener representación, ¿no? Pero hay un segundo factor que va paralelo a este, que es la atomización de la representación, social, y esto lo hablábamos con Patro ayer y con Encarna, secretaria general de comisiones, ¿no? Cómo se ha producido, cómo se produce ya sectores, ahora mismo lo hay en el ámbito de la educación, hay 8, 10, 12 sindicatos. En el ámbito de la representación social hay una enorme atomización de la misma, lo cual hace que uno no sepa al final si con quien está hablando realmente representa algo o representa a alguien, porque todavía en los sindicatos hay elecciones, pero en el mundo de la representación social a veces te encuentras una representación absolutamente atomizada. Y luego un tercer factor, que a mi juicio es el más importante de todo y que no estamos valorando lo suficiente. No se está produciendo una emigración en estos momentos solamente del mundo rural al medio urbano. Se está produciendo una migración del medio urbano al medio urbano, de las ciudades pequeñas a las medias, de las medias a las grandes, de las grandes a las muy grandes. Y ahí se está constituyendo un caldo de cultivo donde enraizan los populismos. Ahí es donde los populismos encuentran su verdadera dimensión. Por tanto, es ahí donde tenemos que trabajar y trabajar de manera clara, donde el PSOE tiene su gran reto. Yo me alegré mucho de las pasadas elecciones, Ricardo. Ganar Badajoz para nosotros fue la gran alegría. Volver a ganar en Cáceres, ganar en Plasencia, en las elecciones autonómicas, ganar en Mérida. Significaba que con esa parte que a mí tanto me preocupa, allí donde la gente, sobre todo la gente joven, en los barrios, pasan por una profundísima crisis ideológica, porque al final de eso es de lo que se trata y lo que estamos pudiendo observar. Tenemos que preparar este partido para ser capaces de, en esa nueva realidad social, competir y ganar en una nueva realidad social donde la representación política está en crisis, donde la representación social está absolutamente atomizada y donde el proceso de gentrificación que se está produciendo, de concentraciones de ciudadanos en los barrios de las grandes ciudades, está produciendo un fenómeno que coincide con el diagnóstico que en los años 80 hacía la líder de los conservadores británicos, Margaret Thatcher, cuando hablaba de la no sociedad. Cuando tú no tienes una sociedad articulada, cuando tú no tienes una sociedad organizada, ocurre y pasa que se producen los fenómenos que en este momento se están produciendo a lo largo y ancho de toda Europa, donde vas y ves los procesos electorales y cada proceso electoral te trae un escenario absolutamente nuevo y diferente y distinto como consecuencia de que esa situación de cambio se está produciendo. La memoria, nuestra historia, al servicio del futuro también. Pero tenemos que traer nuestra memoria y nuestra historia al presente para proyectarlo hacia el futuro y ver con claridad qué es lo que nuestro partido tiene que afrontar de manera nítida y clara y decirlo bien alto y bien claro. Y si hoy en España muchas familias están viviendo el drama del encarnizamiento terapéutico, del alargamiento de la vida en muchas ocasiones, de manera absolutamente artificial, sin que el pronóstico cambie, abórdese una ley de eutanasia de una vez por todas y adaptemos la realidad del mundo cambiante como aquel en el que vivimos. Es decir, tenemos que ser capaces de tomar decisiones que no son fáciles, ninguna de ellas, pero que tienen que ver con los problemas reales que la ciudadanía tiene y con las nuevas demandas y con los nuevos retos que la sociedad en estos momentos se tiene planteada, ¿no? El socialismo democrático no es una meta, como bien sabemos, es un camino. Hay otros caminos. Ese es nuestro camino, el camino que ha permitido que a lo largo de la historia se haya avanzado, se haya progresado. Nuestro secretario general del presidente lo dice ahora con toda claridad. Oye, que es que ahora no, que aquí no hay 7 opciones, que hay 2 nada más. Bloqueo o progreso. O nos quedamos o avanzamos. O miramos para atrás o miramos para adelante. O pensamos en nosotros o pensamos en el país. O pensamos en la gente que lo necesita o estamos haciendo circunloquios permanentes y haciendo, además de la política, un escenario de degradación que en nada contribuye y en nada ayuda al progreso de los pueblos, ¿no? Mira, todo lo importante que ha pasado en este país en los últimos 40 años, antes de ocurrir,
me refiero desde el punto de vista político, antes de ocurrir, se discutió en las casas del pueblo. Se habló en las casas del pueblo. Cuando íbamos a los congresos, cuando presentábamos las enmiendas, cuando discutíamos entre nosotros y hemos pensado siempre que eso no valía para nada, sí valía, sirvió para cambiar el país, para hacer un país mucho más moderno, para hacer un país mucho más justo, para hacer un país mucho más digno. Todo aquello importante para este país siempre se discutió primero en las casas del pueblo. Esa es la gran seña de identidad del PSOE y lo tiene que seguir siendo. Con lo cual tenemos que ser capaces, y aquí apelo a los jóvenes, de llevar de nuevo a las casas del pueblo los debates de cómo construir un país mejor. Cuanto antes dejemos de discutir internamente en las casas del pueblo nuestros procedimientos internos, antes volveremos a discutir sobre los externos, es decir, sobre la gente y sus problemas. Cuando antes seamos capaces de darnos cuenta la importancia que tiene en estos momentos tener claro la estación siguiente en un camino de estaciones. Por cierto, hoy se ha sabido que en este año ya van 400 millones de euros invertidos por Adif en el tren de Extremadura. Que lo compare con lo que hacían en gobiernos anteriores. Pero tenemos que ser capaces de encontrar respuestas para los nuevos interrogantes. Y los hay. Y los hay, y muchos. Porque la gente tiene una cierta sensación de que la política sola arregla los problemas. La política arregla los problemas si los ciudadanos creen de verdad en la política. Por eso nosotros tenemos siempre el orgullo de toda esa gente que votan de manera convencida, que votan de manera argumentada y razonada, que luego hay otros que te pueden votar unas veces sí, otras no, pero la gran base del PSOE siempre estuvo en toda esa gente que supo, que sabía que para poder construir un país mejor hace falta un partido que sea capaz de entender bien a ese país, de entenderlo bien, con todas sus complejidades. Hoy ha sido un día importante, hoy es un día importante en este país, porque la justicia funciona, porque un país donde se juzga y se mete en la cárcel a los hijos de los reyes, a gente que ha sido ministros, a gente que ha sido portavoces parlamentarios, a gente que ha sido miembros de gobiernos, eso significa que la justicia funciona. Pero no nos olvidemos de algo enormemente importante, que la paz y la convivencia no se compran, que la paz y la convivencia no te tocan en un sorteo de Navidad, que la paz y la convivencia se construye y que si dejáramos a todos los vociferantes que a lo largo y ancho del día de hoy, de las semanas pasadas y de los meses anteriores, que muchos de ellos creo que les importaba bastante poco la sentencia, si los dejáramos con los destinos de este país, sería imposible de encontrar una salida que pueda garantizar la paz y la convivencia para las generaciones de nuestros hijos y las generaciones de nuestros nietos. Yo os lo digo porque lo siento profundamente. Solo hay un partido en este país que se parezca de verdad como este país, de diverso, de plural, de complejo, y ese es el PSOE. Por eso tenemos que estar convencidos y seguros de que solo desde el PSOE seremos capaces, probablemente acompañados por mucha gente, de dar una respuesta al gran reto territorial que nuestro país tiene en estos momentos. Vamos viendo cómo se está deteriorando la convivencia, vamos viendo cómo se está perdiendo el respeto. Se pueden tener diferentes ideas, se pueden tener diferentes convicciones, pero no se puede perder nunca las formas, y se están empezando a perder las formas. Y frente a eso nosotros tenemos que actuar con proporcionalidad, como decía hoy Pedro, con serenidad, con mesura. Dejemos para otros las salidas de tono, dejemos para otros las provocaciones, dejemos para otros los argumentos míseros, que al final lo que buscan es que cuanto peor, mejor. Cuanto peor, peor. Cuanto peor le vaya a cualquier parte de España, peor le irá a España. Y es desde el PSOE desde donde tenemos que levantar la bandera del diálogo, la bandera de salirse al encuentro, la bandera de intentar alcanzar acuerdos con respeto a lo que son nuestras máximas y que las hemos tenido de toda la vida. Primero, porque somos el único que lleva la E de España en sus siglas, y segundo, porque defendimos, apoyamos y asumimos y defenderemos, apoyamos y asumiremos siempre
la unidad de España, la soberanía nacional que reside en el pueblo y a España como patria común e indivisible de todos los españoles. A partir de ahí, hay mucho terreno para poder hablar, hay mucho terreno para poder construir un futuro en paz, hay mucho terreno para poder avanzar, hay mucho terreno para poder progresar. Y cuando uno los ve, cuando ves además cómo hablan, cómo ascienden aquellos que son capaces de decir cuanto más exabruptos mejor, nosotros tenemos que decir, somos el partido de la gente convencida ideológicamente, pero moderada en la manera de entender nuestro país y de respeto hacia los demás, hacia las diferencias, hacia todo aquello que significa salirse al encuentro. Y lo tenemos que seguir defendiendo, compañeros y compañeras, porque en este país estamos sobrados de exabruptos y muy necesitados de mesura. Estamos sobrados de gritos y estamos faltos de reflexiones. Y el partido que en el pasado lo fue, lo tiene que ser también en el futuro. Por eso tenemos nuestra memoria, la memoria de 140 años que han permitido no solo que en sus paredes se hablara de la construcción de un mundo mejor y más justo, sino que pusiéramos en valor la concepción y el concepto de ciudadanía. Os lo digo en estos momentos, en estos tiempos en los que más que nunca aflora la condición de individuo, porque gran parte de los partidos están apelando al individuo, no al ciudadano. Nosotros tenemos que seguir siendo el partido de los ciudadanos y de las ciudadanas, el partido de los derechos, pero también de los deberes, el partido de la responsabilidad fiscal, el partido de la plena inclusión, el partido del feminismo, el partido del ecologismo, el partido de la igualdad, el partido de todo aquello que significa y representa la complejidad del mundo de hoy. Cuanto más esfuerzo hagamos por entender bien el complejo mundo en el que vivimos, más útiles seremos a la gente, más útiles seremos sobre todo a toda esa parte de la gente que necesita al PSOE para poder tener un futuro. Aquellos que tienen recursos y se pueden comprar su futuro no nos necesitan. Nos necesitan sobre todo y por encima de todo aquellos que para poder tener un futuro, para poder tener una esperanza, para poder tener anhelos en sus vidas y en las de sus familias, necesitan un partido como el nuestro, que fue, que es y seguirá siendo el que más se parece a todos los españoles. Nada más y muchas gracias, amigos y amigas. Compañeros, compañeras, os invitamos a